En este vídeo vamos a estudiar qué son los movimientos rectilíneos y luego vamos a ver cómo se trabaja con componentes y cuáles son los signos de estas componentes. Movimiento rectilíneo es aquel en que la trayectoria es una línea recta. Recuerda que entonces, como no cambia la dirección, no tendrán aceleración normal, radial o centrípeta. La expresión general de un vector posición viene dada por esta expresión. Pero, ¿qué ocurre si el movimiento es en una recta? Por ejemplo, como ocurre en este caso, que se está moviendo en el eje de las X, pues que no tendría componente ni en el eje de las Y's ni en el eje de las Z's. De la misma manera, si se mueve en el eje de las Y's, no tendría componente ni en el eje de las X ni en el eje de las Z's. Y si se moviera en el eje de las Z's, no tendría componente ni en el eje de las X ni en el eje de las Y's. Entonces el vector posición anterior se transformaría en R es igual a una R por Y si se mueve en el eje de las X, R es igual a la componente R por J si se mueve en el eje de las Y's, o R es igual a la componente R por K si se mueve en el eje de las Z's. Fijémonos aquí. La referencia la situamos en el origen de coordenadas. Vamos a ver lo que pasaría en el eje de las X. El vector posición sería igual a su componente R. Recuerda que la componente, o las componentes en general, las componentes cartesianas, es lo que multiplica los unitarios. En este caso la componente R sería positiva. ¿Por qué? Imagina que en este caso el vector posición es, por ejemplo, 20 y metros. La componente que multiplica ahí son 20 metros positiva. Si el móvil está a la izquierda de la referencia del origen de coordenadas, en este caso la componente será negativa. Por ejemplo, el vector posición es menos 10 y la componente R vale menos 10. Y de la misma manera en el eje de las Y's. El sistema de referencia de aquí, el móvil está por encima, el vector posición sería igual a su componente por J, donde su componente R es positiva. Por ejemplo, el vector posición es 50J metros, su componente serán 50 metros positiva. Y si el móvil está por debajo del origen de coordenadas, la componente será negativa. Por ejemplo, el vector posición de un móvil es de menos 15J metros. La componente sería menos 15 negativa. Entonces ya estas conclusiones las llevamos a este gráfico. Posición. A la derecha y hacia arriba, positivas. A la izquierda y abajo, negativas. En el caso de la velocidad, contemplamos la posibilidad de que se mueva derecha, izquierda, arriba y abajo. Si se mueve hacia la derecha, el vector velocidad solamente tiene componente en el eje de las X, que sería igual el vector velocidad a su componente por el vector unitario Y, donde la componente es positiva. Por ejemplo, un vehículo se mueve a 10 y metros por segundo. Su componente, lo que multiplica al unitario, es 10 metros por segundo positiva. Si el móvil se está moviendo hacia la izquierda, la componente es negativa. Por ejemplo, un vehículo se mueve con una velocidad de menos 5 y metros por segundo. Su componente será menos 5 metros por segundo. Negativa. Y de la misma manera en la vertical.
hacia arriba la componente positiva y hacia abajo negativa. Entonces estas conclusiones las recogemos aquí. Velocidades, componentes me refiero, hacia la derecha y hacia arriba positivas, izquierda y abajo negativas. Y con la aceleración, pues lo mismo que con la velocidad, aceleraciones hacia arriba y hacia la derecha tendrán una componente de la aceleración positiva, hacia la izquierda y hacia abajo la componente de la aceleración será negativa. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto, y esto es lo que aplicaremos a problemas. Posiciones a derecha y arriba del sistema de referencia positivas, izquierda y abajo negativas. Velocidades a derecha y arriba del sistema de referencia, componentes positivas, izquierda y abajo negativa. Y la aceleración igual que la velocidad.